Ok. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno mental que se caracteriza por pues, obsesiones y compulsiones consecuentes de las mismas obsesiones. Obsesiones relacionadas o pensamientos, digamos, intrusivos y que son difíciles de dejar, relacionados a hacer daño respecto al orden, respecto a contaminarse. Eh, pues, típicamente con un alto grado de ansiedad que desembocan o terminan en compulsión, o sea que básicamente es tener que hacer algo. Puede ser repetitivo y puede ser completamente irracional, y la persona, a pesar de que sabe que es irracional, pues no es algo que pueda controlar. Ok. ¿Se pueden dar obsesiones sin compulsiones? Sí. ¿Sí? Sí, sí, o sea, la persona puede estar pensando en algo y no necesariamente que se desarrolle la causa motora, pero sí estar teniendo un pensamiento que no la abandone, aunque eh, tal vez al final, después de tener mucho tiempo la obsesión, la obsesión, la obsesión, y de estar conteniendo, sí termina siendo algún tipo de comportamiento compulsivo, sin que este sea como el típico de las repeticiones, la acumulación o cosas así. Ok. ¿Las compulsiones tienen que ser siempre motoras? La compulsión, por definición, pues sería la característica de conducta, ¿no? O sea, supongo yo que sí. Ok. ¿En qué edades es más frecuente? No sé la prevalencia, en estudios así españoles se habla de niños del 1%, en el caso de adultos por ahí del 1 hasta el 2%, en la cuestión del TOC clínico y del subclínico hasta el 5 o 6%. Ok. Este, pues sí, diría más que se presentaría más en adultos, ¿no? Y pues bueno, normalmente no viene solo, puede venir acompañado de trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de déficit de atención, por ejemplo, entonces tal vez se diagnostica primero uno u otro. Así encontrarlo solo en la naturaleza, pues sí, también existirá, ¿no? Pero pues siempre viene o bueno, típicamente viene con otras cosas. Ok. ¿Cómo se trabaja? En tratamiento cognitivo-conductual, podemos empezar identificando cuáles son los eventos que ocurren en relación a obsesiones y compulsiones, y en función de eso empezar a analizar junto con el paciente de forma colaborativa qué cosa los detona. Eh, en la experiencia han sido muy pocos los casos que he tratado con situaciones muy particulares, y en una ocasión iba combinado con el rasgo, ¿no? O los comportamientos de tipo obsesivo combinados con una fobia específica o con trastornos de ansiedad generalizadas, y en otra ocasión con cutting. Y en los tres casos eran chavos de menos de 20 años, entre los 15 y los 20 más o menos, y en los tres casos había una situación familiar. En los tres casos, por ejemplo, había papás sobreprotectores y había una especie de inconformidad por parte del chavo, con eso mismo, y al mismo tiempo mucha dependencia. Y en aquella ocasión, aparte de los autorregistros, se notaba mucho donde, por ejemplo, venían obsesiones o compulsiones en situaciones que a ellos les generaban estrés, y como que de alguna forma había ese reforzador donde papá o los sacaba de la escuela o les evitaba que hicieran la tarea o no vaya a hacer fútbol, cosas por el estilo, ¿no? O siempre no me voy a... Ahorita me estoy acordando de otro un poco más chiquito, un niño de 13 años que traía cuestiones obsesivas compulsivas y también hipocondria. Y ahí la situación se nos exacerbaba, digamos que había picos de obsesiones hipocondrias, o sea, de lavarse las manos, de no querer estornudar, de no querer salir del cuarto, particularmente cuando su mamá, se había divorciado de su papá muchos años atrás, empezaba a salir con una nueva persona. Entonces, y la mamá muy aprensiva, muy sobreprotectora. Entonces, decir una línea de tratamiento tal cual, pues tendría que depender
de cada caso. En términos generales, hablando por ejemplo particularmente de adolescentes, lo que podríamos hacer es analizar si hay en lo inmediato reforzadores negativos o positivos, generalmente administrados por los papás, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento del chavo hacia eso? Tener un registro claro de en qué momento se presenta la conducta compulsiva y así. Ahora, fíjate, actualmente estoy atendiendo un caso que no me había acordado tan inmediato, y esta es una familia, es un chavo de 34, 36 años, no, un poquito más chavo, pone 32, y él vive con su mamá. Y su mamá se separó de su papá desde que él estaba, no sé, 1 año o 2. Siempre vivieron juntos. Solamente hubo una época durante la adolescencia, el 12, 13 años más o menos, en las que vivieron con otro señor. No se acoplaron y entonces se separaron. Y la señora pues ya no ha vuelto a tener una pareja desde entonces. O sea, te estoy hablando de los últimos 20 años. Estos dos han vivido juntos. El chavo trabaja en el negocio de la mamá y llegaron a consulta porque el chavo tenía comportamientos incontrolables, que básicamente era agarrar las facturas del negocio y empezarlas a romper. Y lo mismo hacía de repente con los platos de la cocina, y traía comportamientos de apagar y encender, apagar y encender la estufa, los focos, la tele, los climas. Y bueno, básicamente lo que se hizo con ellos fue platicarles un poco cómo se percibía el síntoma en general. Empezamos a revisar cómo se había originado y así, y empezamos a platicar parte de la literatura sistémica que habla acerca de las familias par de dos, que son esas familias que típicamente están compuestas por mamá e hijo y que son sumamente simbióticas, y cómo hay todo un ciclo ahí de culpas, de coraje y de dependencia, que como que los mantiene inconformes, pero no les permite separarse. Y lo que hemos hecho, una vez diciéndoles, miren, creo que es esto, es empezar a hacer por aproximación sucesiva en él tareas de empezar a trabajar un poquito más, de empezar a separarse de su mamá. Acordamos que dejara de trabajar en el negocio, y el chavo empezó a trabajar en Didi. Tenían un carro nuevo que podían usar para eso, se escribe a Didi. Creo que en esas fechas debe estar inscribiéndose a Uber. Y empezaron a tener horarios distintos. El chavo empezó a trabajar por temas de las aplicaciones más en la mañana y en la noche, ya no veía tanto a su mamá. Y ya en una etapa más avanzada, digamos, del tratamiento, el chavo ya se tomaba vacaciones con su abuelita, que es otra también súper aprensiva, pero pasaba hasta un mes afuera de la casa y luego volvía, algo que no se había visto de que nunca en la vida de estos dos. Te estoy hablando que desde que los empecé a ver hasta ahora van 8 sesiones, y el chavo ya rentó un cuarto en el que por lo menos duerme los X, o sea, no vive, todavía no se ha mudado, pero ya tiene el ingreso suficiente para rentar un cuarto de 3,000 pesos al mes, sin depósito, sin nada, y a veces anda viviendo para allá. La señora empezó a salir con otro señor, pero ya dijo que no, pero no descarta la idea de salir, algo que cuando llegó era algo imposible. Entonces, pues no sé, ahí parte de la ansiedad que en general a mí me parecía servía como detonante para el tema compulsivo, pues era una situación de aprensión con la mamá. Conforme se fue disolviendo eso, pues los síntomas fueron bajando. Encargamos también en este caso tareas de tipo paradójico, ¿no? O sea, tareas en las que se le pedía que, independientemente si sintiera la obsesión o no, hiciera el comportamiento compulsivo de forma obligada, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, él al salir de su casa cerraba y abría el candado y como 3 o 4 veces, o hasta 5 o 6. O sea, lo que él decía es que si la perrita está afuera, yo no sé si dejar emparejada la puerta para que se pueda meter o cerrar con candado, porque luego pienso que se va a meter un ladrón y va a quedarse ahí adentro, nos va a esperar, y cuando nosotros lleguemos nos va a matar y todo. Y entonces llegamos a un acuerdo. A ver, si la perrita está afuera, le vas a dejar la puerta emparejada independientemente de lo que pase, ¿ok?
Si la perrita está dentro, entonces vas a cerrar el candado. ¿Está bien? La perrita está dentro, la perrita está afuera, vas a repetir el hacer esto 20 veces. Pero es que no me lo hacía 10, 20 veces, aunque no siento la necesidad de hacerlo. Porque a veces lo hago, a veces no. 20 veces, siempre. Y normalmente lo que pasa, o lo que ha pasado con todo ese tipo de tareas, es que no las hace. Sin embargo, la compulsión se reduce. No sé si me explico. O sea, el hecho de tener que hacerlo, de encargar la compulsión como tarea, como que tiene un efecto de ¿para qué lo hago si ya realmente no siento la obsesión? Y el que el paciente se dé cuenta, tal vez en una siguiente sesión comunicándolo el tipo, híjole, pues oye, pues te encargué 20 veces, ¿qué pasó? No, pues que no tenía ganas, pero échale ganas, cumple con las 20. O sea, se empieza hasta a tornar ridícula la conversación porque no siente la ansiedad suficiente, la obligación suficiente de cumplir con tantas repeticiones. ¿Ok? Entonces no te puedo decir qué pesa más, si las tareas paradójicas o si el estar separándolo de su mamá o que finalmente se atrevió a andar manejando en el Didi y eso ha mejorado su autoconcepto porque sí lo ha hecho. Pues creo que es un conjunto de cosas, pero básicamente el approach, como en todos los casos, es tener una entrevista con los papás, en caso de que sean menores, sino con él solo, hacer de forma ordenada una observación de los síntomas, aplicación de inventarios. Se me hace que en el tema de obsesivo compulsivo, particularmente autorregistro, buscar los determinantes, qué pasa antes, durante, después, y a partir de eso, en colaboración con el cliente, con el paciente, ir empezando a buscar de forma ordenada evidencias que le puedan ayudar, ¿no? O sea, parte de lo que te he platicado un poquito, pues es una bajada de sistémico, ¿no? Una perspectiva familiar también creo que puede ayudar, ¿no? Tratar de distinguir cuáles son los reforzadores ahí escondidos, administrados por la familia, que pudieran estar manteniendo el síntoma bajo esta perspectiva cognitivo-conductual, ¿no? ¿Se puede vivir sin TOC o solo se controla? Mira, yo he visto literatura que dicen que solamente se puede controlar y que con el TOC vas a vivir para siempre. Sin embargo, con todo y que tal vez en niños no pudiera ser considerado TOC, no estoy seguro, he sabido que, por ejemplo, el niño de la hipocondria, como si nunca hubiera tenido nada. O sea, ese fue un caso ya muy viejo. Tal vez lo habré visto hace 10 años, chance un poquito más. Y sé, las conexiones y así, que de quien te me lo recomendó, que el chavo está, al menos en lo que se ve así, pues perfectamente bien, sin problema. Otra niña que traía el tema del TOC, con una fobia específica, la fobia específica se quitó. Ella siguió siendo muy ordenada, siguió siendo teniendo cierto tipo de rasgos, pero ya no se presentaba temas compulsivos. Ella, por ejemplo, los temas compulsivos era estarse tronando los huesos, el cuello, y había temas de limpieza también. Todo eso se disminuyó. Pero pues bueno, siguió habiendo cierto tipo de rasgos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en el niño el hipocondriaco, a diferencia de los otros, bueno, fíjate que no siempre, o sea, el niño hipocondriaco, él no se veía para nada obsesivo, ¿no? El tema de limpiarse o lavarse las manos tenía que ver con no contaminarse. Él, por ejemplo, si veía que alguien estaba fumando, todavía en aquel tiempo se podía fumar en lugares públicos, si veía que alguien estaba fumando, pues hacer del otro lado del restaurante, se separaba y se salía porque sentía que, y estaba documentado, ¿no? Por Google y todo, de que cierta parte del humo del cigarro se podía meter en no sé qué conducto y entonces causar la muerte y así. Pero él no era ordenado, o sea, esto de rasgos obsesivos de personalidad no los traía. El chavo del Didi tampoco. Entonces, también creo que dependerá el grado de control o de desaparición del síntoma de un caso a otro. Me parece que es más difícil, digamos, que hacer una desaparición completa en personas que de personalidad ya son, digamos, que un tanto
obsesivas, ¿no? Pero bueno, no sé, tal vez en otros que no sean de esa misma personalidad sea un poco más fácil olvidarse que alguna vez lo tuvieron. Pero pues siendo ceñidos a lo que la mayoría de la literatura dice, pues sería algo que se controlaría. Okay. Pero bueno, creo que puede ser muy bien controlado a niveles en los que ya no te molesta. Ok. Ok, Sí. Gracias, profe. ándale.